Ahí están viendo la presentación. Sí, profe, se ve. Sí, profe. Bueno, hoy vamos a ver este tema de las centrales nucleares. Para eso vamos a comenzar con un videito. Actualmente gran parte de la electricidad consumida proviene de las centrales nucleares. ¿Cómo funcionan estas centrales? Las centrales nucleares utilizan el uranio como combustible y mediante un proceso de fisión de su núcleo consiguen liberar una gran cantidad de calor. Este calor se usa para generar vapor de agua que permite hacer mover una turbina que al girar genera energía mecánica. Mediante el alternador, esta energía mecánica se transforma en energía eléctrica que se trasvasa a la red para poder ser consumida. Hay dos tipos de centrales nucleares, las de reactores de agua a presión y las de reactores de agua en ebullición. Ambas constan de tres estructuras esenciales. El edificio de contención, donde se ubica el reactor y tiene lugar la fisión nuclear. La sala de turbinas, donde la energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Y el sistema de refrigeración. La principal diferencia entre ellas es que en los reactores de agua a presión, el vapor se genera en el generador de vapor, y en los reactores de agua en ebullición tiene lugar en el propio reactor. Perdón, pero para poder admitir a alguien que estaba esperando tenía que salir de la presentación. Problemita técnico, vamos a tener que salir de acá. Profe, ¿nos está escuchando el video? Profe, no se escucha. Yo lo estaba, acá se estaba reproduciendo bien con sonido, no sé por qué no lo estaba
transmitiendo el sonido. Vamos a empezar de vuelta. No, profe, no se escucha. La primera vez se escuchó, pero, o sea, al principio. La anterior vez no, y ahora tampoco se escucha. Bueno, les tendré que comentar yo. No sé lo que está pasando. Profe, capaz sea porque usted apaga su micrófono. Pero si lo dejo encendido, suele hacer eco. Probemos. Cuéntenme. Actualmente gran parte Uy. Actualmente gran parte de la electricidad consumida proviene de las Ahora centrales. sí se escucha. Ah, bueno. ¿Cómo funcionan estas centrales? Las centrales nucleares utilizan el uranio como combustible y mediante un proceso de fisión de su núcleo consiguen liberar una gran cantidad de calor. Este calor se usa para generar vapor de agua que permite hacer mover una turbina que al girar genera energía mecánica. Mediante el alternador, esta energía mecánica se transforma en energía eléctrica que se trasvasa a la red para poder ser consumida. Hay dos tipos de centrales nucleares, las de reactores de agua a presión y las de reactores de agua en ebullición. Ambas constan de tres estructuras esenciales. El edificio de contención, donde se ubica el reactor y tiene lugar la fisión nuclear. La sala de turbinas, donde la energía mecánica se transforma en energía eléctrica. Y el sistema de refrigeración. La principal diferencia entre ellas es que en los reactores de agua a presión, el vapor se genera en el generador de vapor y en los reactores de agua en ebullición tiene lugar en el propio reactor. Nos centraremos en los reactores de agua a presión, que son los más abundantes en el Estado español. En el edificio de contención se utiliza el combustible que da lugar a la fisión. El combustible que se usa para la fisión es el uranio, concretamente dióxido de uranio enriquecido en U-235 al 4,5% aproximadamente. Se introduce en forma de pastillas dentro de unos tubos, creando varitas de combustible que se unen para formar elementos de combustible. Un conjunto de unos 160 elementos constituyen el núcleo del reactor. Este núcleo se introduce en el interior de una cubeta de acero inoxidable de 30 centímetros de grosor aproximadamente, donde se lleva a cabo un proceso de fisión en los elementos combustibles. Es una reacción que afecta al núcleo de ciertos elementos químicos cuando colisionan con un neutrón. El impacto provoca la división del núcleo en dos fragmentos y la liberación de una gran cantidad de calor y de 2 a 3 neutrones. Estos neutrones pueden provocar nuevas fisiones en otros núcleos que al fragmentarse producirán nuevos neutrones, de forma que se consigue una reacción nuclear en cadena capaz de automantenerse. Para evitar el sobrecalentamiento, los elementos de combustible se refrigeran mediante un circuito cerrado de agua que los mantiene a temperatura constante. Circuito primario. El agua del circuito primario recoge el calor liberado y se calienta hasta llegar a los 330 grados centígrados. No obstante, no hierve debido a la elevada presión, 162 atmósferas. Esta agua se dirige al generador de vapor, donde intercambia calor con agua que proviene de otro circuito cerrado, circuito secundario. El agua del circuito secundario se transformará en vapor. Una vez realizado el intercambio de temperatura, el agua del circuito primario vuelve al reactor para repetir el ciclo y el vapor se dirige a la turbina de vapor. El vapor entra en el cuerpo de alta presión de la turbina y se expande. Esto permite hacer mover el eje que atraviesa la turbina y consigue así generar energía mecánica, que recoge el generador y que transforma en energía eléctrica.
Esta electricidad será recogida por un transformador que se encargará de prepararla para que sea transvasada a la red de transporte de forma que pueda llegar a nuestras casas y ser consumida. El vapor que hace mover la turbina tiene que ser condensado para poder aprovecharlo de nuevo. Esto sucede en el condensador. Se utiliza agua de mar o de río que al circular por las cañerías del condensador intercambian calor con el vapor, de manera que el vapor se enfría y pasa a agua líquida, que es enviada de nuevo para ser transformada en vapor. Todo el funcionamiento de la central se supervisa desde la sala de control, donde un personal muy calificado vela por el buen funcionamiento y la seguridad de la central. Bueno, tengo que salir para admitir a alguien. Ahí estamos. ¿Siguen viendo la presentación ahora? Sí, profe, se ve. Bueno, esta es una imagen donde están mencionados todos los elementos que describió el video que recién vimos. Vemos la vasija del reactor donde están contenidos las barras con combustible, las barras de control acá en la parte superior. Buscando que no ve bien. Los generadores de vapor. Todo esto se llama el edificio de contención. Acá vemos las tuberías que van a accionar, llevan el vapor para accionar las turbinas, que mueve el alternador, la energía va al transformador y ahí a la red. Acá teníamos un circuito para el agua que circulaba por el reactor y que ofrecía calor para obtener el vapor en los generadores de vapor. Este vapor, una vez que accionó la turbina, vuelve por el circuito del condensador. Entonces, hasta ahora tenemos 2 circuitos de agua. Y el tercero es el agua de enfriamiento, que va a tomar de alguna fuente de agua, que puede ser el mar, un río, lo que esté más cercano, para intercambiar calor en el condensador y luego va a pasar por unas torres de refrigeración para enfriarse nuevamente para ir de vuelta al circuito. Acá estos elementos tan distintivos de las centrales nucleares no son otra cosa que torres de refrigeración. Mencionó en el video 2 tipos de reactores. Entonces, un reactor es la instalación donde se va a realizar la fisión en cadena. En esa instalación se va a aprovechar el calor que se libera para obtener esa energía térmica para convertir el agua en vapor. Y luego el proceso es igual a la termoeléctrica convencional. El vapor mueve la turbina el generador, etc. Los reactores pueden ser o térmicos o rápidos. ¿En qué se van a diferenciar? Básicamente en la forma en que funcionan, en que manejan este proceso de fisión nuclear. En el caso de los reactores térmicos, se utilizan moderadores para frenar a los neutrones, para poder controlar el proceso químico de fisión. Si son muy rápidos, puede ser que cuando impacten a un núcleo no lo fisionen. Entonces tienen que tener una cierta velocidad para que sean aprovechables todos ellos. Los moderadores que se pueden utilizar puede ser agua, que se llama agua ligera, agua pesada, o también se puede usar grafito. El otro tipo de reactores que no van a utilizar ningún tipo de moderador para la velocidad de los neutrones, van a tener otro tipo de combustible. En el primer caso hablábamos de combustible uranio enriquecido, o sea, dióxido de uranio con uranio 235 en cierto porcentaje. Este otro va a ser el uranio natural,
porque no necesitan, y que no necesitan regular la velocidad de los neutrones. Los reactores van a tener esos elementos que están listados abajo, fundamentalmente el combustible, los moderadores, los elementos de control, el refrigerante, algún elemento reflector para aprovechar justamente todos los neutrones y un blindaje para evitar que la radiactividad salga a la atmósfera. Dentro de los reactores térmicos, los que describía ahí el video, eran los BWR y PWR, que son los que utilizan agua en ebullición o agua a presión. Luego hay otro tipo de reactores que utiliza agua pesada. Estos reactores son los denominados CANDU, que viene de una sigla de la empresa que los fabrica, una firma canadiense. Ese tipo de reactor es el que tiene la central de embalse, en Río Tercero, el CANDU. Bueno, acá estamos viendo dos cortes de estos dos tipos de reactores que son los más utilizados en centrales eléctricas. El BWR, que tenía el agua en ebullición, y el PWR, que utilizaba agua a presión dentro del reactor. Vamos a hablar un poquito del combustible. Los tres combustibles nucleares fisionables que hay son el uranio 235, el plutonio 239 y el uranio 233. El 235, el uranio 235, es el que está disponible en cierta cantidad en la naturaleza. En cambio, el plutonio hay en poca cantidad. A ver. Vemos entonces que cuando se lo extrae de las minas, se hace un proceso de concentrado, hay una etapa en la que se producen unas denominadas tortas amarillas. Luego de ahí se fabrican las pastillas de combustible, que son esos que ustedes ven en la imagen de la derecha. Bueno, a mí me queda a la derecha al menos en la pantalla. Unos pellets de combustible que tienen un tamaño muy pequeño, como pueden ver, pero tienen una gran capacidad energética por unidad de masa. Fíjense que para una central nuclear estándar habla de 25 toneladas de uranio por año. Para producir la misma cantidad de electricidad de esa central que estaba tomando de referencia, una térmica de carbón necesita 2,5 millones de toneladas de carbón. Y una central de ciclo combinado que queme gas va a estar ocupando 1.700 millones de metros cúbicos de gas natural. Entonces ahí nos damos una idea de la equivalencia energética que tiene este combustible. Mencionaba también el video, acá están los pellets de combustible. Fíjense que dice cilindros de 1 centímetro de diámetro por aproximadamente 1 centímetro de altura. Estos son los pellets que van adentro de las barras de combustible. Estos pellets tienen alrededor, estas dimensiones, y dice que son polvo de uranio que como que se hornea para formar este pellet, y que 8 gramos de este combustible produce la cantidad de electricidad necesaria para mantener el consumo de una vivienda familiar durante 8 meses. Como decía, estos pellets se colocan en las barras de combustible. Estas barras contienen 350 de estos pellets.
y los mismos se mantienen, perdón, en posición con unos muelles. Estas barras van a ir en esta estructura, en esta disposición, formando lo que llaman celdas de combustible. Fíjense que tienen unos platos en la parte superior y en la parte inferior que los van a mantener en una posición estable. Acá tenemos una dimensión aproximada de este cuadrado y el peso que puede tener esta celda de combustible. Además de estas placas superior e inferior, hay unos espaciadores colocados para mantener fija la posición de estas barras de combustible. Acá vemos que este esquema, este tipo de celda de combustible es el que se emplea en los reactores de agua en ebullición. Estos reactores eran los que se introducía el agua y absorbía el calor de las reacciones ahí mismo y entraba en ebullición. No había otro circuito separado. En este caso, lo que estamos viendo es el haz de combustible para el otro tipo de reactor que habíamos comentado en la imagen donde estaba la clasificación de los reactores. El reactor tipo CANDU. Ven que la disposición es diferente. En nuestro país, las centrales nucleares, que como sabrán son 3, tienen garantizado el suministro del dióxido de uranio por una empresa que ahí está la denominación, una sociedad anónima estatal, que se llama Dioxitec. Acá vemos para qué se usan estas barras que dijimos que se utilizaban de los moderadores. El reactor en su máxima potencia tiene las barras completamente fuera de la parte donde está el combustible. En este caso se introducen las barras entre las celdas de combustible. Aquí vemos que las barras están fuera, los neutrones se mueven libremente y pueden impactar a los núcleos. En cambio acá, al colocar el moderador, estoy impidiendo ese movimiento, entonces estoy disminuyendo la cantidad de reacciones que se van a poder producir. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo dijo, profe, que es el control que se hace? Estoy limitando la cantidad de neutrones que van a impactar sobre los núcleos y producir la reacción de fisión nuclear. Los neutrones, cuando no están las barras, que es este caso, que estoy mostrando con el mouse, atraviesan sin problema las varillas de combustible. En cambio, cuando coloco las barras, controlo esa velocidad y pueden absorber los neutrones y se detiene o se enlentece la reacción en las barras. ¿Se entendió? Sí, entiendo. Como que Entonces, yo voy a colocar moderadores para disminuir la velocidad de los neutrones rápidos. Por un lado, porque cuando son muy rápidos, es difícil que se produzca la reacción. Hay más probabilidades de que tenga tanta velocidad que simplemente o rebote o atraviese, no produzca la fisión. Por eso tiene que tener una velocidad. Y además para poder controlar se usan estos moderadores. Profe, ¿Sí? ¿eso se da en los dos tipos, en los térmicos y en los rápidos, o solo en los térmicos? En los térmicos se necesita moderar la velocidad. Los rápidos
No, justamente no necesitan ese control, trabajan de otro sistema. Ah, bueno, gracias. ¿Estamos entonces? Sí, profe, estamos, gracias. Bueno, vamos a pasar a la otra imagen. Bueno, acá estamos viendo cómo es el blindaje de una central nuclear. El blindaje va a tener distintas barreras. Para empezar, yo tengo el combustible colocado en las barras, en esas vainas de combustible, que después formo las celdas de combustible. Todo eso da dentro de una vasija. La vasija que describía el video era de acero, de gran espesor las paredes de esa vasija. Luego acá están, como pueden ver, al existir generadores, reactores del tipo PWR, perdón. Vemos que además hay un blindaje que denomina blindaje biológico, que es de concreto, de hormigón armado. La vasija es de un material que se llama Circaloy, las vainas de combustible están en esas celdas, que es de Circaloy. La vasija era de acero. En Atucha 1, por ejemplo, esa vasija de acero inoxidable tiene 22 centímetros de espesor. Este blindaje biológico que les estaba diciendo, que es de hormigón, rodea al reactor y a los equipos auxiliares. Ese muro de hormigón tiene más de 1,5 metros de espesor. Y a todo el edificio se lo denomina recinto de contención. Este recinto es una estructura de unos 3 o 4 centímetros de espesor de acero. Y a ver qué me está faltando. Este es el de acero y el de afuera es el de concreto, de hormigón, que tiene 1 metro de espesor. Entonces tenemos la barrera de la vasija, el blindaje biológico, después tenemos el recinto de contención y por último, el revestimiento de concreto. O sea, son 4 barreras para aislar el combustible, las reacciones nucleares, las radiaciones nucleares del medio ambiente. Y estamos hablando, en el caso de la vasija, 22 centímetros, en el caso del blindaje biológico hablábamos de 1,5 metros de los muros, y en el caso del revestimiento externo, del edificio externo, son paredes también de más de 1 metro de hormigón armado. Se calcula estas estructuras para resistir impactos como, por ejemplo, la caída de un avión. En hipótesis, una estructura de esta tiene que salir indemne en el caso de que se estrellara un avión contra ella. Además, también están previstas para soportar terremotos, que fue lo que ocurrió en Fukushima, el accidente en la central de Fukushima. ¿Se entiende este tema de la importancia del blindaje? Hay que prevenir posibles escapes de productos radiactivos, fundamentalmente. ¿Sí? Sí, profe, ¿se entendió? Bien gruesa la pared. Sí.
necesariamente. Bueno, acá tenemos una central en este caso, con agua, el reactor de esta central tiene el sistema, no es el de agua en ebullición porque acá tengo, sí. Sistema agua en ebullición con su circuito primario de refrigeración. Ingresa el agua acá a la vasija del reactor donde se producen las reacciones, donde hay alta temperatura. Acá se obliga, mediante estas bombas, a la recirculación del agua de manera permanente. Cuando se produce la evaporación, el vapor sale por este circuito en rojo. Tenemos turbinas de alta presión, turbinas de baja presión, generador y la energía eléctrica. Acá vemos, por una serie de extracciones de la turbina, se precalienta el agua que se va a introducir al reactor. Esta es la parte en verde. Esta agua viene acá desde la zona del condensador. Una vez que el vapor se expandió en las turbinas, pasa por los condensadores, luego pasa por una serie de calentadores y vuelve al reactor. Y por otra parte tenemos en azul todo lo que es el agua del circuito de refrigeración. La toma del agua de la fuente disponible que va a los condensadores, luego pasa por las torres de enfriamiento, donde libera calor a la atmósfera. Luego vuelve a reciclarse acá el circuito. Se entiende básicamente todos los elementos que incluye esta central y cómo están, qué función cumplen, ¿sí? Asumo que sí. Sí, profe. A ver, vamos a ver otro videíto. En este caso, bueno, el esquema anterior era con el reactor de agua en ebullición. Ahora con el otro tipo de reactor, el que tiene el agua a presión. Nuclear. Esta también produce vapor, pero de forma diferente. El calor aparece en las barras de uranio, que es donde se produce la reacción de fisión. En el tipo de centrales que nos interesa, las barras que contienen el uranio son colocadas en una vasija llena de agua. El agua se calienta al contacto con las barras y transmite este calor a un intercambiador de calor en donde aquella se enfría. Una bomba hace circular dicha agua. He aquí un circuito cerrado. El intercambiador de calor sirve de generador de vapor. El agua que circula en un segundo circuito se evapora al entrar en contacto con los tubos calentados por el agua del primer circuito. El vapor hace girar una turbina acoplada a un alternador. Todo el vapor condensado se vuelve otra vez agua. El circuito secundario queda cerrado. Finalmente, para condensar el vapor, hacemos circular agua fría en un tercer circuito. Este es el esquema de principio de la central con sus tres circuitos independientes. El circuito primario o transmisor del calor procedente del reactor, el secundario o de vapor y el circuito de refrigeración. Pero en el circuito primario hay que impedir que el agua hierva, ya que su temperatura se eleva a más de 300 grados centígrados. Para ello, hay que mantenerla bajo una fuerte presión. De aquí el nombre dado a este tipo de centrales. Las centrales nucleares de agua a presión. ¿Cómo se presenta este conjunto en la realidad? Veamos primero la vasija. Más de 300 toneladas con su tapa superior fijada por unos 60 pernos, pesando 230 kilos cada uno. 12 metros de altura, 4 metros de diámetro y 20 centímetros de espesor, ya que el agua está bajo presión. En el interior, un enrejado soporta el núcleo del reactor, es decir, el uranio. La fuente
fuente del calor. Un cilindro interior sirve para canalizar hacia abajo la circulación del agua. Subiendo por el centro, en el núcleo del reactor, el agua se calienta. Entra a 290 grados centígrados y sale a 325 grados centígrados. Alrededor de la vasija se sitúa un generador de vapor y una bomba. Con respecto a la vasija, el generador de vapor está elevado con el fin de limitar la longitud de las tuberías. La bomba se acerca a aquella cerrando así el circuito y formando lo que se llama un lazo. De hecho, para una misma vasija y según la potencia de la central, encontraremos dos lazos o tres lazos. En cada caso, desde luego, un presionador. 20 metros es la altura del generador de vapor. En la parte inferior, una placa de gran resistencia de 50 centímetros de espesor, agujereada con muchos orificios. Debajo de esta placa, una pared vertical separa los compartimentos de llegada y salida del agua del circuito primario. En los agujeros están soldados los tubos en U, por donde el agua circula. Hay 5.200, es decir, más de 100 kilómetros de tubos. En contacto con estos tubos, recorridos por el agua caliente del circuito primario, el agua del circuito secundario se evapora. Transmitiendo este calor, el agua del circuito primario se enfría. 325 grados centígrados a la entrada, 290 grados centígrados a la salida. El agua es entonces enviada por la bomba a la vasija del reactor, en donde de nuevo es calentada. Una potente bomba, 90 toneladas con su motor, caudal más de 6.000 litros por segundo. Así están constituidos los diferentes lazos que forman el circuito primario alrededor de la vasija. Solo falta un elemento, el presionador. Es un gran recipiente de 15 metros de altura, unas resistencias eléctricas que pueden disipar más de 1.000 kilovatios. Hacen hervir el agua hasta obtener la presión de funcionamiento, 150 veces la presión atmosférica. Al contrario, cuando queremos reducir la presión, una ducha de agua fría permite condensar progresivamente el vapor. He aquí pues el circuito primario completo. Desde luego, estos elementos deben estar sólidamente sostenidos. Están incrustados en un fuerte armazón de cemento, construido pensando tanto en la dilatación como en un terremoto o en la caída de un avión. Y de la envoltura que encierra el conjunto solo salen un total de 6 tuberías, 3 para el vapor que van a las turbinas, 3 para el agua de vuelta al intercambiador tras su condensación. El circuito primario está así aprisionado en esta verdadera fortaleza de cemento absolutamente estanca, llamada recinto de contención. Pero recorramos el circuito secundario partiendo del generador de vapor. El vapor se forma al ponerse en contacto el agua con los tubos en U y se seca antes de salir a un ritmo de 1.800 toneladas por hora, a 280 grados centígrados y a una presión de 67 bars. Las tuberías de vapor salen del recinto de contención, se reagrupan para alimentar el cuerpo de las turbinas de alta presión y a continuación, en paralelo, los dos cuerpos de baja presión y después el alternador, un total de 60 metros de longitud. Después de accionar los álabes de la turbina, el vapor expansionado se condensa y el agua recogida es devuelta de nuevo al generador de vapor. La condensación del vapor se obtiene gracias al agua fría de un tercer circuito, que es la indispensable fuente fría de toda máquina térmica. Esta agua pasa a través de unos tubos. Hay en realidad más de 70.000, y en contacto con estos tubos el vapor se condensa. De esta forma, el agua fría se calienta, pero se la hace circular con gran caudal a fin de limitar este calentamiento a solamente algunos grados más. ¿Cuál es la fuente de agua fría? O bien es el mar,
Si el caudal del río es demasiado pequeño, hay que instalar un circuito cerrado con torre de refrigeración para enfriar el agua. El agua es calentada en el condensador y enviada sobre un enrejado desde donde se deja caer en forma de lluvia. Su enfriamiento se realiza por convección y por evaporación al ponerse en contacto con la corriente de aire que sube por esta gran chimenea vacía de más de 160 metros de altura. Esta torre no evita tomar agua del río, pero la limita considerablemente a una cantidad 20 o 30 veces menor. Así se presenta el conjunto de la central nuclear. Pero la parte más importante es sin duda el núcleo del reactor. El uranio se encuentra bajo la forma de pequeñas pastillas cilíndricas de óxido de uranio de 8 milímetros de diámetro. Las pastillas están apiladas en tubos de Tilcaloid, perfectamente herméticos, llamados vaines. Y a su vez, estas varillas se reagrupan en elementos de sección cuadrada. He aquí un elemento de combustible completo. Más de 260 varillas, 630 kilos, 4 metros de altura. El núcleo del reactor contiene numerosos elementos de combustible, 157 en una central de 3 lados. En total, más de 40.000 varillas y alrededor de 75 toneladas de uranio. Este uranio está enriquecido en 3%, conteniendo por tanto un 3% de uranio 235, cuya fisión suministrará la energía, el calor. En contrapartida, la fisión produce también núcleos más pequeños. Son productos de fisión altamente radioactivos que no deben dejarse dispersar. Este combustible proporciona la energía de la central. El movimiento de las barras de control permitirá variar con gran sencillez la potencia del reactor. Para evitar el escape de productos radioactivos hay que tomar precauciones. Están primeramente las varillas herméticas que envuelven cada conjunto de pastillas. Está también el circuito primario completamente cerrado y más aún el recinto de contención. Una serie de barreras sucesivas entre los productos de fisión y la atmósfera. Igualmente, la presencia de 3 circuitos de agua completamente independientes impide todo contacto entre el combustible y el agua del río o del mar. El combustible permanece 3 años en el reactor. De hecho, se renueva 1/3 de los elementos cada año, abriendo la vasija tras parar el reactor. Los que han alcanzado los 3 años de permanencia se sacan. Los restantes son redistribuidos en el centro y los nuevos se colocan en la periferia. He aquí cómo se efectúa la recarga de combustible de las centrales nucleares. Bueno, es muy interesante este video porque muestra todas las partes bien diferenciadas de una central nuclear. Incluso explicó en detalle cómo está constituido el reactor, las barreras de protección y los circuitos independientes de agua. Ya tenemos el otro reactor, el que no es tan habitual, que es el del agua en ebullición. Ya tenemos el circuito que obliga a la recirculación del agua dentro del reactor. Cuando se produce la evaporación, esto va hacia a las turbinas, y acá está la alimentación que proviene de la turbina. En este caso vemos que es un solo, no hay circuitos separados de agua. Se produce la ebullición en el reactor y de ahí lleva el vapor para la turbina. A diferencia del otro sistema que tenía 3 circuitos independientes de agua. En este caso vamos a tener 2 circuitos nada más.
Este es otro diseño, por decirlo de alguna manera, del mismo tipo de reactor de agua hirviendo, pero que es el modelo que está en la central nuclear de Fukushima. Vemos que está el reactor y que tiene un toroide acá en la base donde está el agua que se va a tomar para el proceso. Acá arriba están las barras de combustible que se reemplazan. Vieron que hablaba que se va reemplazando por partes las barras de combustible. Una vez que se las saca del núcleo del reactor, van a unas piletas. En estas piletas tienen que estar una cierta cantidad de años, y hasta que se las pueda trasladar a un depósito permanente. Como ven, hay todo un sistema de bombeo y de válvulas para garantizar la circulación del agua. Ya están marcadas la vasija de contención, la vasija del reactor, la pileta donde están las barras de combustible usado, un puente grúa, que es el que se va a utilizar para la manipulación de estos elementos. ¿Qué más habla? El revestimiento de concreto. Después vamos a mirar, les comento todo esto porque después vamos a mirar un video de el accidente que ocurrió en esta central, de la de Fukushima. Bueno, esto ya lo vieron en los videitos, los 3 circuitos de agua, el reactor, el presurizador para mantener el agua a presión en el circuito primario, a alta presión en el circuito primario, el evaporador, el accionamiento, la condensación, la parte de generación. Esto sería como un detalle más de este tipo de reactor del PWR, donde tenemos entonces un detalle de los generadores de vapor y del presurizador en relación a la disposición del núcleo del reactor. Siempre importantes los sistemas de bombeo, siempre presentes en todas estas instalaciones. Y este es el reactor que utiliza agua pesada como moderador. Hoy les había mostrado una foto de un haz de combustible para un reactor de este tipo, del tipo CANDU. Cada uno de esos haces que vimos la fotografía pesan alrededor de 20 kilos. Y el núcleo del reactor tiene o puede llegar a tener unos más de 4.000 haces, de esos haces de combustible que vimos hoy. Hay alguien que está queriendo ingresar, tengo que salir un ratito de acá. Bota, siempre tarde bota. No sé si se acuerdan, a ver dónde estaba la foto de esta. Estos son los haces de combustibles que les estoy diciendo. Cada uno de estos haces pesa alrededor de 20 kilos. Y acá está el núcleo del reactor que tiene más de 4.000 de estos elementos, de estos haces. Y este tipo de reactor no trabaja con uranio enriquecido. Trabaja con uranio natural y usa como moderador agua pesada. Acá. Bueno, acá está un esquema de
de este reactor. Vemos que la disposición ya es diferente. Las barras de combustible están de forma horizontal. A todo esto que está en violeta se lo denomina calandria, no tengo idea por qué. Con estas barras, con los elementos de control, van a regularse o controlarse las reacciones o detenerse en el caso de que fuera necesario detener la reacción dentro del reactor. Tenemos el depósito, el agua pesada, que dijimos que es el moderador aquí, generador de vapor. Uy, otra vez. 8 es el abastecimiento del combustible. Bueno, y el resto es similar, la recirculación del agua, el evaporador, el circuito a las turbinas y el regreso de la parte del condensador. Otra vez las centrales, pero en este caso a más alta presión. Es el CANDU, esta es la otra sigla que tenía aparte, porque CANDU era la marca, una sigla de la marca canadiense de esos reactores. Este es un esquema más completo, o sea, es esto mismo, pero con la parte de las turbinas y con varios generadores de vapor. Bueno, en el país, como ustedes sabrán, tenemos 3 centrales en funcionamiento, las 3 actualmente. Atucha 1, que se puso en marcha en el año 1974, está en la provincia de Buenos Aires. Tiene una entrega a la red, bueno, no entrega menos que esto. La potencia bruta, la potencia eléctrica bruta es de 362 megavatios eléctricos. Usa uranio levemente enriquecido y como moderador y refrigerante agua pesada. Atucha 2 también. La D esta era de deuterio, pero no usa uranio enriquecido. Atucha 2 es más nueva. Fíjense que en el 2016 comenzó a operar de manera comercial. Tiene también mayor potencia. Pero en ambos casos son reactores que tienen los recipientes a presión, son PWR. Embalse. El embalse tiene una potencia eléctrica bruta de 683 megavatios eléctricos. Tampoco usa combustible enriquecido, sino que usa uranio natural. En el 2007, esta central, la de embalse, cumplió su ciclo de vida y tenía que hacerse una serie de operaciones de mantenimiento y reemplazo por el envejecimiento de los sistemas. Y se volvió a poner en marcha en el 2019, como para darle otros 30 años de vida nuevamente a esta central. Esta es una nota. La central de embalse, además de producir la energía eléctrica, también produce un isótopo radiactivo que se puede utilizar para otras aplicaciones diferentes a la de generación de energía eléctrica. Ahora vamos a ver la parte que se refiere al impacto ambiental.
antes de pasar a esto. Hacemos 5 minutos de recreo y después seguimos con el impacto ambiental, ¿les parece? Bueno, Vale, profe. profe. Pero, profe, Ok. Bueno, profe. Bueno.